La palabra isoperimetría, ya el nombre dice de qué trata más o menos. La desigualdad isoperimétrica clásica dice que entre todas las regiones, con un área dada, el círculo tiene el perímetro más chico. Quizás esa forma no dice tanto, pero su forma equivalente sí es prístina. Entre todas las regiones de perímetro fijo, de ahí isoperimétrica, el círculo tiene la mayor área. Bueno, este problema es muy antiguo, hay problemas isoperimétricos de rectángulo en el elemento de Euclides, y en la literatura uno puede encontrar inclusive alusiones en la Eneida de Virgilio con la reina Dido. Es un problema viejo, pero costó su tiempo demostrarlo. Si no me equivoco, las pruebas más serias son de Steiner en el siglo XIX. Ya, voy a contar un poco la historia de la desigualdad de Faber-Cran, que es la desigualdad isoperimétrica que vamos a tratar en esta charla, y voy a partir con algo bien colorido. El Lord Rayleigh, un físico en el siglo XIX, premio Nobel, conjeturó que entre todos los tambores de una misma área y sometida a la misma tensión, el tambor circular produce la menor frecuencia fundamental. ¿Qué significa eso? Que el tambor más ronco entre todas las láminas de una misma, perdón, membranas de una misma área es el que tiene forma circular. Eso lo conjeturó en un libro llamado Teoría del Sonido, tiene que haber sido en el 1880 más o menos, o 1876, no recuerdo bien. Y pasaron varios años, eh, unos 50 años, digamos, para que se demostrara matemáticamente. Lo demostraron independiente Faber y Cran por separado. Actualmente, este tipo de desigualdades reciben el nombre de desigualdad de Rayleigh-Faber-Cran. A veces se abrevia solo en Faber-Cran, se olvidan del físico, pero me parece que hay que decirlo. Bueno, desde un punto de vista matemático, ¿qué significa esto? Que entre todos los conjuntos de un volumen dado, el que minimiza el primer valor propio de Dirichlet es la bola. Eso es desde el punto de vista matemático, y ahí estamos hablando de un laplaciano clásico, que se define a partir de derivadas, por lo tanto se define a través de un límite, y si se define a través de un límite, de una razón de cambio, eso es algo local. Pero en el punto 3 ya nos saltamos a... lamentablemente no se puso acá, no compiló bien. En el punto 3 ya nos pasamos a desigualdades de Faber-Cran no locales. ¿Qué quiere decir no local? Que necesitamos el conocimiento de la función no en una vecindad, como en la derivada, sino que en todo el espacio. Algunos trabajos que son de este tipo de desigualdades es Algren y Leaf en 1989. Ellos en un apéndice, si no me equivoco, sí, en un apéndice pusieron la demostración de una desigualdad de Paul-Yasego no local, y esa desigualdad es básica para demostrar la desigualdad de Faber-Cran. Y bueno, posteriormente, el caso de la igualdad de esta herramienta para demostrar Faber-Cran, que se llama Paul-Yasego, el caso de la igualdad la demostró Frank y otros en el 2008, en un trabajo, si no me equivoco, eso de desigualdades Levi-Tirring fraccionarias. Luego Brasco, el 2013, da una demostración, o escribe la demostración con las herramientas que ya estaban esbozadas en los trabajos anteriores, da una demostración de la desigualdad de Faber-Cran no local. Y luego yo, finalmente, el 2017, demostré desigualdades de Faber-Cran no locales para el P laplaciano fraccionario en triángulos y cuadriláteros. Ahí me restringí a clases de polígonos, propiamente tal. Hay un teorema isoperimétrico en polígonos regulares, que es la inspiración de todos estos problemas de desigualdad isoperimétrica de funcionales no locales o locales en la clase de polígonos. Este teorema es clásico, dice, entre todos los polígonos de n lados, de un perímetro fijo, el polígono regular es el que maximiza el área. Entonces,
no voy a demostrar esto, es clásico, pero puedo decir que está hecho en una monografía que se llama El problema isoperimétrico de Víctor Blacksjo. Ahí me faltó algunos acentos extranjeros. Es muy buena monografía de estos problemas isoperimétricos. Me gustaría demostrar, pero por el tiempo lo vamos a dejar. Okay. Vamos entonces a restringirnos la desigualdad isoperimétrica Faber-Cran a polígonos. Y con una cuestión vamos a hacer esto, con una pregunta. ¿Cuál es el polígono de n lados, entre todos los polígonos de n lados de una área fija, que minimiza el primer valor propio Dirichlet-Laplaciano? Y respectivamente el Laplaciano no local. Luego voy a hablar un poco del Laplaciano no local o de su caracterización, al menos del primer valor propio, ¿ya? Entre todos los polígonos de n lado con área fija, el que minimiza el primer valor propio Dirichlet es, en el caso de los triángulos, el triángulo equilátero. Y en el caso de los cuadriláteros es el cuadrado. O sea, son el triángulo y el cuadrilátero que tiene más ejes de simetría, o sea, es lo más cercano a un círculo. Esto se demuestra en el sentido clásico, o sea, del laplaciano de toda la vida, se demuestra en la monografía llamada Desigualdad isoperimétrica de Polyacego, el año 56, si no me equivoco. Yo lo demuestro en 2017 para el laplaciano fraccionario y para su generalización, el P-laplaciano, en un paper ya publicado en 2017, como ya comenté anteriormente. Tanto el aspecto clásico como el aspecto fraccionario o no local, todavía es un problema abierto demostrar este problema de minimizar el primer valor propio Laplaciano-Dirichlet o Laplaciano no local Dirichlet para n mayor o igual a 5, donde n es el número de lados. O sea, esto está abierto tanto para lo clásico como para lo fraccionario, para pentágono hacia arriba. La técnica que se ocupa en ambos casos no se puede copiar para pentágonos, hexágonos, etc. Esta conjetura está planteada de la década del 50. Ok. Ya hablé un poco de mi trabajo, podríamos pasar estas láminas. Y aquí hay un trabajo hecho con el profesor Rajesh Mahadevan de la Universidad de Concepción, que dice lo siguiente. Alguien me pregunta si el primer valor propio tiene interpretación geométrica. El primer valor propio tiene interpretación física en el caso del laplaciano clásico, que representa la frecuencia de un tambor con una membrana de una forma dada, ¿ya? Ahora, el laplaciano clásico es lo que te comento, que tiene una interpretación física, pero el laplaciano fraccionario yo desconozco si tiene la frecuencia una interpretación física. El laplaciano el fraccionario propiamente tal, si tiene una interpretación física, la puedes considerar como laplaciano fraccionario, podría ser algo como la forma cuadrática del laplaciano fraccionario, podría ser la energía pseudo-relativista, considerando la masa tendiendo a cero. Podría ser eso. Ok, vamos. Recordemos cosas clásicas en este contexto. Un laplaciano, un problema de valor propio del laplaciano sería dado por esta ecuación, con la condición de Dirichlet, sería la segunda línea. Ocupando técnicas de cálculo de variaciones, uno puede caracterizar el primer valor propio como el ínfimo de esta energía. Es la forma cuadrática del menos laplaciano, y se puede escribir de esta manera, a través de integración por partes. Uno ocupando más técnicas, el teorema espectral y algunos rudimentos de espacio Sobolet, uno demuestra de hecho que este ínfimo se alcanza, es un mínimo. Existe una función en esta clase donde se alcanza ese ínfimo. Y voy a caracterizar la desigualdad de Faber-Clan clásica para el laplaciano, sería
un conjunto abierto de un volumen finito. La bola, que está denotado por omega estrella, es el que tiene la menor, eh, disculpe, el menor primer valor propio. Eso quería decir. Estoy pensando ya en qué les tengo que presentar, qué significa omega estrella. Omega estrella, omega asterisco, va a ser el rearreglo simétrico decreciente de omega. Es decir, va a ser la bola centrada en el origen que tiene el mismo volumen que omega. Un dibujito habla más que de lo que digo. Sería entonces un conjunto omega y yo tomo todo su volumen y lo reagrupo en una bola del mismo volumen en torno al origen. Eso sería un rearreglo simétrico decreciente. Voy a cometer algunos pecados de tecnicismo, ¿ya? Pero es con afán de que sea lo más entendible posible. Una vez que ya definimos el rearreglo simétrico decreciente para un conjunto, el paso natural es definir el rearreglo simétrico decreciente para una función. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se toma cada conjunto de nivel. Conjunto de nivel va a significar todos los x tal que f de x es mayor a t. Entonces, busquemos en esta figurita de la función f, ¿cuáles son todos los elementos del dominio de f que son superior a t? Entonces, corresponde a estas líneas achuradas más de negro. ¿Qué se hace luego? Tú reordenas simétrica decreciente de este conjunto de nivel. O sea, tú tienes que agrupar esta longitud con esta longitud y llevarla al centro. Y por eso queda este segmento, en este caso, simétrico respecto al origen. Ahora, esto se puede hacer en RD, ¿ya? Solo que aquí, por un afán didáctico, está expresado solo en R2. Con eso uno puede demostrar que las normas LP son invariantes bajo rearreglo. Bien, acá llegamos a una desigualdad muy útil en estas áreas, extremadamente útil yo diría, que se llama la desigualdad de rearreglos de Riesz. Data de 1930, y dice lo siguiente: si tú tienes tres funciones medibles básicamente, y defines este funcional va a ser creciente respecto rearreglo simétrico decreciente. El caso de la igualdad, cuando la G es igual a su rearreglo simétrico decreciente, lo estudió el famoso físico matemático Lieb, tiene que haber sido el año 1976, ¿será? También está expresado el caso de igualdad cuando G igual a su G asterisco en el libro Lieb y Loss, que por lo menos la gente de mi área es un referente, es un silabario en mi área al menos, pero el caso de la igualdad, sacándole la restricción al G, lo estudió de manera completa en su tesis de doctorado Almut Burchard de la Universidad de Toronto. Bueno, cada vez que hay una desigualdad de Fabre-Krahn, uno tiene que pasar por alguna desigualdad llamada Polyesego, al menos con los laplacianos, clásico y no local. Y la desigualdad de Polyesego dice que la norma en L2 del laplaciano, perdón, del gradiente, decrece tomando rearreglo simétrico decreciente. Y esta herramienta, que se demuestra, entre otras, hay muchas maneras de demostrarla, pero una manera de demostrarlo es con la desigualdad de Riesz y con rudimentos de análisis de Fourier. No voy a entrar en detalle, pero simplemente quiero decir que se puede demostrar con la desigualdad de Riesz. Y un poquito, muy poquito de análisis de Fourier. Ya, considerando la desigualdad de Polyesego, ya podríamos demostrar la desigualdad de Fabre-Krahn clásica, que nos va a dar la idea central de cómo demostrar la desigualdad de Fabre-Krahn para el operador potencial de Riesz, y nombrar someramente
cómo se hace la demostración para el laplaciano, P-laplaciano fraccionario. Tiene la filosofía, ya este caso clásico. Entonces, parto con una función phi sub 1, que va a ser la función propia, que minimiza el primer valor propio laplaciano Dirichlet. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Usando el principio de Rayleigh-Ritz, que el laplaciano sub 1, disculpen, la frecuencia fundamental va a ser igual a esta energía de Dirichlet, aplicada a la función propia. Partiendo desde ahí, aplico Polyesego como las normas L2 son invariantes bajo rearreglo, se conserva, es igual a 1, por lo tanto la phi sub 1 está en la clase del cociente de Rayleigh de la frecuencia fundamental, pero en omega estrella. Y esa es la demostración de la desigualdad de Faber-Cran clásica, y con eso ya tenemos en mente cómo lograr hacer cositas con desigualdad isoprimétrica, se me refiero con cositas, en operadores no locales. Esta energía que voy a presentar es la energía o el cociente de Rayleigh asociado al P-laplaciano fraccionario. No escribí explícitamente en esta charla qué es el P-laplaciano fraccionario por una cosa de tiempo. Solo puedo repetir de que es un operador no local. ¿Qué quiere decir eso? Que se necesita el conocimiento para calcularlo, el conocimiento de la función en todo el espacio. No basta en una bolita en torno a una vecindad. Estas integrales son en el sentido valor principal. Entonces, les presento aquí esta energía que en mi trabajo del 2017 lo que hice fue concentrarme en todos los triángulos de un área dada y demostrar que se minimiza esta cantidad en el triángulo equilátero. Ahora, el trabajo del 2001 es algo semejante, pero ocupa el primer valor propio para el operador potencial de Riesz. Este es un poco más conocido, que yo diría, en la literatura. ¿Qué dice? Y alfa de U es una constante por la integral sobre omega. Omega es un conjunto acotado. De U de I partido por este potencial. Ocupando rudimentos de teoría espectral, este operador es bastante bien portado, compacto, autopunto, definido positivo. Entonces uno puede ocupar teoría espectral y el primer valor propio se va a caracterizar como el máximo de esta doble integral, de esta energía, digamos. Bueno, y normalizamos esta clase de funciones. Ok. En la literatura uno puede encontrar que en RD el operador de Riesz es la inversa del laplaciano fraccionario. Entonces uno puede decir, bueno, si tú tienes hecho el trabajo para el laplaciano fraccionario, tú también deberías tenerlo para el operador de Riesz. Pero yo estoy trabajando en triángulos, triángulo, cuadrilátero, que son conjuntos acotados, y ahí la cosa es distinta. El operador de Riesz es la inversa del laplaciano fraccionario, me refiero al operador inverso, pero junto con una condición no local, horripilante, que no la puse ahí, pero no es Dirichlet, digamos, es una cosa horripilante. Entonces, se justifica que yo dé una demostración independiente a la desigualdad de Faber-Cran para potencial de Riesz. Ya. Rusansky y otros han trabajado la desigualdad de Faber-Cran para el potencial de Riesz. Mire, me voy a retroceder para dar como una heurística. Si recuerdan la energía de, disculpen, esta energía, U de X partido en U de Y, partido por ese kernel, se porta bastante semejante a esto. O sea, aquí tú puedes aplicar la energía asociada al potencial de Riesz y va a crecer si tú le aplicas rearreglo. Y los rearreglos simétricos decrecientes son bolas, digamos. Por lo tanto, ya está ahí
codificada la demostración para la desigualdad de Faber-Cran para el operador de Riesz, que diría que entre todos los conjuntos de un volumen dado, el que maximiza el primer valor propio del operador potencial de Riesz es la bola. Es distinto al laplaciano clásico y laplaciano fraccionario. ¿Ya? Entonces, el teorema 1, básicamente, es para mi primer trabajo del 2017, que yo fui el autor, que dice que entre todos los triángulos de un área fija, el que minimiza el primer valor propio, laplaciano-Dirichlet fraccionario, es el triángulo equilátero. El cuadrado es el que tiene el menor valor propio para el P laplaciano fraccionario Dirichlet entre todos los rectángulos de área dada. El teorema 2 dice que el lambda 1 es máximo en la clase de triángulos de una área fija, siendo el lambda 1, recuerden, el primer valor propio del operador de Riesz. Se alcanza entre todos los triángulos de una misma área dada en el triángulo equilátero. Entonces, el triángulo equilátero maximiza el lambda 1 entre todos los triángulos de un área dada. Semejante ocurre en la clase de los cuadriláteros. Entre todos los cuadriláteros de un área dada, el primer valor propio para el operador de Riesz se maximiza en el cuadrado. Ok. Finalmente, estos operadores, que son bien vistosos sus definiciones, resultaron ser bastante amigables, porque respetan la demostración que se dio en la década de 50 para el laplaciano clásico. ¿Ya? No es extremadamente complejo adaptar. Hay que meterse un poco en el tema no local y fraccionario y mezclar hartas cosas, análisis convexo, pero se portó bien. ¿Ya? Bueno, antes de dar la demostración necesitamos una técnica de simetrización. Yo tengo un conjunto y la simetrización de Steiner del conjunto omega no es nada más ni nada menos que tener un plano de simetrización, tirar líneas ortogonales a ese plano, donde corta al conjunto, por ejemplo, de cemento rojo, trasladarlo hasta su punto medio. En el caso de que haya un agujero, tomar las dos medidas, unirlas en un solo segmento y llevarlo al punto medio. Esta sería omega estrella, que es la simetrización de Steiner del conjunto omega, ¿ya? Si uno quiere hacer la simetrización de Steiner para una función f, se tiene que hacer con la simetrización de Steiner con los conjuntos de nivel, como lo hicimos con el rearreglo simétrico decreciente. Entonces, si yo tengo un hiperplano H y quiero simetrizar de Steiner, lo que tengo que hacer es ir simetrizando todos los conjuntos de nivel de f, Steinermente. Los principios clave para esto. Lieb y otros, la década del 70, dio una demostración de una desigualdad de Riesz generalizada, y entre otras cosas en su paper está la desigualdad de Riesz para simetrización de Steiner. ¿Ya? Eso está en la literatura, década del 70. Lo que yo hice fue dar una demostración para el caso de la igualdad de la desigualdad de Riesz para la simetrización de Steiner. Eso sí lo hice yo. Y la otra técnica importante que hay que tener para demostrar este tipo de cosas es la continuidad. Si tú tienes una sucesión de conjuntos omega sub n, convexos abiertos, dentro de un compacto B, y tú tienes que converge respecto a la distancia Hausdorff complemento omega sub n a un conjunto omega, el primer valor propio, Riesz, tiene continuidad. Eso significa que es continuo. También lo cumple el laplaciano fraccionario, el laplaciano fraccionario, o el P laplaciano fraccionario, los dos.
En vista del tiempo, tiene una serie de propiedades que son bastante benignas, tanto el laplaciano como el operador de Riesz. Su frecuencia fundamental, por ejemplo, es invariante bajo traslación, que sería este primero. Es invariante bajo transformaciones ortonormales, o sea, si yo roto el conjunto omega, se conserva la frecuencia fundamental. Y tiene esta regla de homeotesia. Si yo tengo el lambda 1 de K de alfa, es K de alfa lambda 1. Y bueno, y entre otras propiedades. Ok. Uno, para demostrar la continuidad del primer valor propio respecto a la métrica de Hausdorff, necesita rudimentos de geometría convexa. Tengo una preocupación. ¿Cuánto tiempo queda, profe Marco? 2 minutos. 2 minutos. Oh, ya. Entonces, con esos rudimentos de análisis convexo, uno puede demostrar, bueno, lo siguiente. Deje acá. Ya, entonces, hay que recurrir a la suma de Minkowski, diferencia de Minkowski, hay que recurrir a algunos conceptos como cuerpo paralelo interno. Bueno, esto se hace por vía una sucesión, por lo tanto se necesita una distancia. ¿Qué distancia? La distancia complemento de Hausdorff. Muy intuitivo. En la literatura uno puede partir por un triángulo cualquiera y los va simetrizando respecto a la mediatriz y va obteniendo este triángulo isósceles. Después, a este triángulo isósceles lo simetriza respecto a un lado donde la mediatriz no hay simetría y obtiene este triángulo isósceles nuevamente. Hacen lo mismo y hacia el infinito tú obtienes un triángulo equilátero. Entonces vas a tener una construcción que tú partes con un triángulo arbitrario y en cada paso, si se dan cuenta, se respeta el área. La simetrización de Steiner respeta el área. Entonces en cada paso todos estos triángulos tienen la misma área. Por lo tanto, uno puede demostrar, de hecho está demostrado en el libro de Enron de problemas de extremos para valores propios de operadores elípticos, que esta sucesión de triángulos converge a un triángulo equilátero. Ya, respecto a la distancia Hausdorff complementaria. Teniendo eso, el primer valor propio tú lo puedes caracterizar de esta manera, donde Fn es una función propia. Aplicas la desigualdad de Riesz y como f de n está en esta clase que maximiza esta energía, se tiene esta desigualdad, y esta máximo de esta energía es la caracterización del primer valor propio, pero del triángulo simetrizado. De esta manera, tú tienes esta desigualdad. Y tomando el límite, y por la continuidad del primer valor propio respecto de distancia Hausdorff, tú tienes que este límite tiende a lambda 1 triángulo. O sea, vas a tener que, si partiste con un triángulo arbitrario, vas a tener que el triángulo equilátero, que este es el triángulo del límite, es más chiquitito que cualquier triángulo arbitrario de la misma área, porque cada paso te fuiste con puros triángulos de una misma área. Bueno, como faltaban 2 minutos, no puedo hablar del caso del cuadrilátero, ni el caso de la igualdad, que también son interesantes para tratar. Y eso sería. Espero que le haya dado una idea del problema. Muchas gracias, Franco. Un aplauso para él, virtual también. Gracias.